El Señor les bendiga a todos. Les doy la bienvenida a Crosspoint Español. Qué bueno verles aquí. Gracias por el día de ayer. Verdaderamente. Gracias por el día de ayer a todas las personas que se dieron cita. Eh, para los caballeros es difícil pensar cómo algo puede haber sido de más bendición que el tiempo que nosotros tuvimos, pero aparentemente ese fue el caso con las damas. Gracias, Señor. Así que por gracia del Señor, el tiempo de los caballeros fue de igual bendición. Gracias, Señor. Así que gracias al Señor que nos ayuda de esa manera. Hoy es el segundo domingo de nuestra serie titulada Legado. La serie está basada en las 3 cartas de Pablo que se conocen como las epístolas pastorales, las cartas pastorales. ¿Me permite el repasito otra vez? Amén. Mm. Bueno, las epístolas pastorales son, ¿cuáles son? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Exacto, primera, segunda de Timoteo y Tito. Se estima que estas cartas fueron escritas más o menos a mediados de los años 60 después de Cristo, un tiempo en el cual el Imperio Romano no veía a los cristianos de manera favorable, un tiempo en el que coincide con el reinado del emperador Nerón, quien le echó la culpa a los cristianos por el gran incendio de Roma del 64 después de Cristo. Y las cartas también se consideran como los últimos escritos de Pablo antes de que él fuera ejecutado también a manos del Imperio Romano. Pablo fue una parte vital de la proliferación, esa palabra me queda grande en esta mañana. Él fue una parte vital de la proliferación del cristianismo en sus comienzos. Él ayudó a establecer comunidades cristianas nuevas desde Palestina, Asia Menor, hasta Europa. Y a medida que él fundaba esas iglesias o ayudaba a fundarlas, pues él establecía líderes en esas iglesias que él iba fundando. Pues las epístolas pastorales están dirigidas a 2 de estos líderes en particular. Estaban dirigidas a Timoteo, quien se encontraba en Éfeso, hoy en día Turquía. Y estaba dirigida también a Tito, quien estaba en la isla de Creta, una isla griega. Pues estas cartas cubren diversos temas, hablan sobre cómo el evangelio debe impactar la vida y el comportamiento de la iglesia. Estas cartas también hablan sobre el carácter y las responsabilidades de los que dirigen la iglesia. Eh, y yo llego a mi propia conclusión de que yo creo que Pablo aquí estaba ya dándose cuenta que estaba llegando al final de su carrera y estaba buscando cimentar su legado. Por eso esto es relevante para nosotros, porque así como Pablo influía sobre Timoteo y Tito, usted influye sobre alguien. Así que el Señor nos ayude a dejar un legado eterno como el que dejó Pablo. Bueno, el domingo pasado comenzamos con Primera de Timoteo capítulo 1. Aquí vimos que Pablo estaba exhortando a Timoteo a que combatiera las enseñanzas extrañas que estaban surgiendo desde adentro de la iglesia en Éfeso. Surgieron unos líderes que estaban sofocando el evangelio verdadero porque ellos enseñaban que más importante que el evangelio era poder encontrar los significados secretos que estaban escondidos detrás de las genealogías en las escrituras hebreas. Que eso era lo más importante. Ellos pensaban que los maestros de más importancia iban a ser los que tuvieran ese conocimiento exclusivo. Pero Pablo contiende en contra de contra esa noción. Porque las buenas noticias del Evangelio no pertenecen a una élite intelectual. La voluntad de Dios es salvar a todo tipo de personas. La voluntad de Dios es salvar a personas con caché, como mi esposa. Y también a personas sin caché, como este servidor. Pero mire, en esta mañana yo celebro la realidad de que las fronteras de alcance del evangelio no tienen límite. El evangelio es imparable. Nos alegramos por eso.
Y bueno, de la misma manera que la semana pasada aprendimos sobre los parámetros de alcance del Evangelio, en esta mañana vamos a aprender sobre los parámetros de nuestras plegarias. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Timoteo 2, versículos 1 al 8. Primera de Timoteo 2, 1 al 8. 1 al 8. Mientras buscan, voy a refrescar sus memorias en cuanto a cómo terminó el pasaje del domingo pasado, para que no se nos olvide el contexto de esta sección, porque esto es una carta que sigue y todo está conectado. Después que Pablo le dice a Timoteo que rechazara las doctrinas diferentes que estaban surgiendo entre ellos, después que Pablo le dice a Timoteo que permaneciera fiel al mensaje de que Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Después que Pablo le dice a Timoteo, quédate fiel a ese mensaje. Pues entonces a lo último, el pasaje termina con una exhortación. Voy a echar un par de versos atrás al capítulo 1, verso 18. Dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Timoteo está siendo comisionado a pelear una batalla. ¿Cómo podemos pelear esa batalla? Verso 19, guardando la fe y una buena conciencia. ¿Qué sucede si nosotros no guardamos la fe y una buena conciencia? Aquí habla sobre algunos que han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. O sea que si nosotros no guardamos la fe y una buena conciencia, corremos peligro. Amén. Se lo digo a esta iglesia que cree en la doctrina de la elección y la seguridad de salvación. Amén. Esas verdades viven juntas en tensión. La Biblia lo dice. Amén. Así que parte de la batalla que nosotros tenemos que librar en este mundo es mantener una buena conciencia, es no actuar en contra de nuestra propia conciencia, lo cual es tremendo tostón, porque somos pecadores. Porque la carne nos pide pecar. Porque la carne nos pide actuar en contra de nuestra propia conciencia constantemente. ¿O soy yo nada más que ustedes se ven bien santos esta mañana? Creo que yo soy nada más. Bueno, nuestra batalla es mantener una buena conciencia para que podamos permanecer firmes en la fe. Y si nosotros sacamos el evangelio del centro y nosotros insistimos en actuar en contra de nuestras propias conciencias, podemos naufragar en la fe. ¿Se da cuenta de la seriedad del asunto? Podemos naufragar en la fe. Es críticamente importante guardar la fe y una buena conciencia. ¿Cómo se hace? Yo creo que de eso se trata el pasaje de hoy. Cómo guardar la fe y una buena conciencia. Y creo que el secreto de guardar una buena conciencia es nosotros ampliar los parámetros de nuestras plegarias. Así que vamos a leer juntos en 1 Timoteo 2, 1 al 8. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. 1 Timoteo 2, 1 al 8, perdonen. 1 Timoteo 2, 1 al 8. Dice así: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos,
testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Oremos, amada iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, la exhortación que nosotros encontramos en este pasaje de orar por todos los hombres y por todos los reyes es una exhortación que aparte de tu Espíritu Santo es imposible de cumplir. Porque nosotros nos fijamos, Padre, en cómo se han puesto las cosas alrededor de nosotros. Nos fijamos en el hecho, Señor, de que la situación política a lo largo de toda la tierra es como una olla de presión. Nos damos cuenta que las tensiones están por explotar. Y en medio de todas esas tensiones, Señor, tú nos mandas a interceder por líderes mundiales que nosotros en el fondo de nuestro corazón, Señor, queremos que se mueran. Usted puede orar con sinceridad, Señor. Usted no lo va a sorprender. Eso es lo que hay en mi corazón, Señor, pero por eso nosotros recurrimos al poder del Espíritu Santo, que es más poderoso que el pecado que permanece en nosotros, Señor. Rogamos que nos transformes para tu gloria en el nombre del mismo Jesús que dio su vida por sus enemigos. Amén. 400, qué mal principio. A la verdad que Dios le importa la humildad de sus hijos. Yo sé, este era mi momento de TED Talk. Y llega una flema providencial. Bueno, vamos a seguir. Qué bueno que en YouTube se puede cortar todo esto y yo salgo de lo más bonito, como si nada estuviera. No te estoy diciendo que lo hagas. Déjalo, de hecho. 444 fue el número de días que transcurrieron entre el 4 de noviembre de 1979 y 20 de enero de 1981. 444 fue el número de días que 66 diplomáticos y ciudadanos americanos pasaron como rehenes en Irán. Yo me acuerdo de eso. El que para entonces era rey de Irán, él fue depuesto en un golpe de estado que fue dirigido por un líder religioso. Ese mismo, el Ayatollah Khomeini. Y el Ayatollah encabezó una revolución que, a pesar de que Irán había logrado establecer una cultura muy a la par con el occidente, a pesar de que estaban en esa, el Ayatollah logró establecer una horrible teocracia islamista asesina que permanece hoy en día. Durante esa crisis, los revolucionarios islamistas, ellos se aprovecharon y exhibían a los rehenes ante las cámaras, así, de una manera sin dignidad, con los ojos vendados. Y cuando uno está viendo las noticias, uno ve esas imágenes. Yo no sé usted, a mí eso me provoca ira. Uno se siente airado por la impotencia que uno siente ante esa situación. Y entonces ese régimen no hacía nada por redimirse ante el occidente. El dirigente de la revolución, un líder religioso de línea dura, él utilizaba una retórica que era fuertemente antiestadounidense. Para él, los Estados Unidos era el gran Satán, enemigos del Islam. El drama dentro de estos 444 días fue tan difícil que le costó la reelección a Jimmy Carter. La cobertura noticiosa resultó en una actitud de animosidad en contra de los iraníes. El problema es que entonces eso también se regó
a los iraníes que venían a los Estados Unidos como refugiados saliendo de esa situación. Por supuesto, no le cayó solo a los iraníes, estoy seguro que le cayó a los árabes, agüita, y también a los centroasiáticos. Nosotros los ponemos a todos en la misma categoría, cuando son muy diferentes. Pero una vez más, yo comprendo el clima. Uno ve las imágenes y ¿qué piensa uno? ¿Por qué no acaban de bombardear este país entero? ¿Usted pensó eso también? ¿O soy yo nada más? Yo estoy bien mal. Pues, ¿qué sucede? Yo comprendo que ese clima se haya formado. Sin embargo, muchos líderes cristianos de entonces se dieron cuenta que se estaba formando un clima de odio a principios de los años 80. Y en respuesta a ese clima, 2 días antes de la liberación de los rehenes, que coincidió con la inauguración del presidente Reagan en los Estados Unidos, el domingo 18 de enero de 1981, yo no había nacido, no. 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 El domingo 18 de enero de 1981, el pastor John Piper hizo las siguientes declaraciones en su sermón. La década de los 80 está en camino de convertirse en la década del odio. Y, cuán fácil es para nosotros que somos extranjeros y exiliados en esta tierra, ser absorbidos por un grupo y comenzar a odiar el otro. Palabras de John Piper, un pastor bautista conservador, un pastor bautista conservador de crianza fundamentalista. Dijo esto hace 42 años. Y si esos eventos fueron suficiente razón para que un bautista conservador se preocupara de que los 80 se iban a convertir en la década del odio, ¿cómo nosotros podríamos llamar el clima que estamos viviendo hoy en día? Hoy, más que nunca, estamos viviendo en tiempos en los cuales un cristiano llama a otro cristiano hereje o hijo del diablo por razones superficiales. Hoy, más que nunca, hemos sido, como decía John Piper, absorbidos por grupos que nos llevan a tratar a nuestros hermanos como enemigos. Sin embargo, hoy más que nunca, este pasaje nos enseña que la voluntad de Dios para que nosotros no nos endurezcamos y para que nuestra fe no naufrague. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en oración hasta por las personas por quienes menos queremos orar. Esa es la receta de Dios para nosotros en esta mañana. Que vivamos en oración por las personas por quienes nosotros menos queremos orar. Solo entonces vamos a vivir vidas que valen la pena. Solo entonces vamos a vivir vidas cuya vocación es unirse a la obra redentora de Jesús. Así que si vamos a resumir lo que Pablo enseña en el pasaje de hoy, yo diría que Dios nos está exhortando a que recordemos que nuestra vida de oración debe reflejar el mismo perdón que hemos recibido. Nuestra vida de oración debe reflejar el mismo perdón que hemos recibido. Porque a menudo se nos olvida, a uno se le puede olvidar que para que Dios nos aceptara como hijos, Él nos tuvo que perdonar primero. Ese fue el caso conmigo. Pero esto puede ser difícil de recordar para personas como yo, personas que se criaron dentro de la iglesia. Personas que saben cómo comportarse dentro de la iglesia y personas que saben el lenguaje, el argot de la iglesia. Personas que sabemos cómo sonar cristianos, sabemos las palabras clave con las cuales nos podemos reconocer los unos a los otros. Esto puede ser difícil para nosotros porque podemos llegar a creer que la salvación es un premio que nos ganamos a través de nuestro comportamiento. Pero si nosotros creemos eso, si nosotros creemos que la salvación es un premio que uno se gana,
entonces cuando nos esté yendo bien nos vamos a sentir superiores a los demás. Pero cuando nosotros empezamos desde la perspectiva de que la realidad es que todos somos pecadores perdonados. Usted está incluido. Todos somos pecadores perdonados. Cuando nos damos cuenta de que la salvación que hemos recibido no es merecida. Cuando yo me doy cuenta de que la noción de que Dios me salvara a mí y me llamara a ser pastor, cuando yo me doy cuenta que esa es una noción escandalosa, pues en ese momento que tenemos nuestros ojos abiertos a la realidad, ahí es que recibimos esa misma exhortación escandalosa que Pablo le hace a Timoteo. Comenzando en el verso 1. Dice, exhorto pues. Otras versiones puede que digan por lo tanto. Exhorto pues. La palabra pues, como les dije, nos deja saber que esta exhortación está conectada al pasaje pasado. Así que a la luz de que tenemos que mantener la fe y una buena conciencia, ¿cómo lo podemos hacer? Dice, exhorto pues, ante todo, de esta manera, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia. A mí me da un trabajo darme cuenta que el primer verso es el que más trabajo me da. Porque yo me pregunto, a mí me da trabajo explicar ese primer verso porque todas esas cosas que Pablo nos pide que hagamos me parecen bien similares, se parecen mucho la una a la otra. Plegaria, bueno, es más, vamos a buscarle las 5 patas al gato y vamos a anotar las diferencias entre cada una de esas palabras. Para mí, el significado para alguien con mi trasfondo, una plegaria es, quizás no solo estamos pidiendo, estamos rogando por algo con urgencia. Así es como yo defino una plegaria. Es como dice la Reina Valera, rogativa. Entonces están las oraciones. Pues para mí las oraciones, como todos conocemos, hablarle a Dios. Peticiones, pues puede ser pedir cosas en específico. ¿Están conmigo, verdad? Acciones de gracias, pues la respuesta apropiada cuando Dios contesta una oración. Estas palabras tienen tanto en común unas con las otras que yo mismo no estoy seguro si Pablo en verdad se está refiriendo a cosas diferentes o si está usando diferentes palabras para referirse a lo mismo, a la oración. Cuando la palabra del Señor pues nos deja un poco perplejos, pues hay que admitirlo. Es la palabra de Dios. Pero sea lo que sea a que se esté refiriendo, lo que sí es claro es que si nosotros queremos mantener una buena conciencia y perseverar en nuestra fe, hay que llevar una vida de oración. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Qué diferencia hace? Porque mire, si usted se entera por medio de a través de los medios sociales que ha sucedido un desastre y usted tiene el atrevimiento de poner el comentario, los tengo en oración, le va a caer una lluvia crítica. No estás haciendo nada. Deja de estar orando tanto a tu amigo imaginario y mira a ver cómo tú puedes ayudar de una manera concreta. Eso es lo que le va a caer. Sin embargo, yo quiero asegurarle a usted que si usted combina sus acciones con la oración, usted va a terminar ayudando mucho más de lo que podría ayudar solo con sus acciones. Ahora, eso es verdad si el cristianismo es verdad. Solo si el cristianismo es verdad. Los caballeros saben lo que yo digo. Si esto no es verdad, el sol está excelente afuera. Hay polen, pero el clima... Eso fue profético. Hay polen, pero el clima está bien bonito. Estamos a media hora de la playa. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo aquí?
Es confiar completamente o no confiar. Si el cristianismo es verdad, entonces a través de la oración, nosotros le estamos pidiendo a Dios mismo que obre para el beneficio de la persona por la cual estamos orando. No me gusta usar esa palabra, pero básicamente estamos activando a Dios mismo. Yo tengo muchos problemas teológicamente con eso, pero bueno, para los hábitos pentecostales siempre se le quedan a uno. Pero si a través de la oración le estamos pidiendo a Dios mismo que obre de parte de la persona por quien estamos orando, ¿usted sabe qué? Me lo estoy robando completamente de John Piper. Entonces la oración es el paso de amor que es el más fácil de tomar. La oración es el paso de amor más fácil de tomar. Usted abre los ojos en la cama, no tiene ni que lavarse los dientes. Usted puede llevarle a esa persona al Señor en oración. Y es el paso de amor más fácil de tomar que hay. Es más, hay personas que quizás no están tan convencidas del poder de la oración, pero a pesar de su falta de fe, como son personas que tienen sentimientos y tienen corazón, para ellos es natural orar por lo suyo. En el momento del apretón, la oración del oportuno socorro. Pues, ahora, permítame que les repita, según este pasaje, para que nuestras almas perseveren en la fe, para que nuestra fe no naufrague. Dios nos manda a orar de una manera minuciosa. Dios nos manda a orar de una manera detallada. Dios nos manda a orar de una manera meticulosa. Solo por nuestras familias, ¿verdad? No. Están despiertos, qué bonito. Dice el resto del verso 1, por todos los hombres. Obviamente se refiere a la humanidad. Ahora, todo está bien, todo está bonito hasta que nosotros examinamos lo que significa orar por todos los hombres. Cuando Dios me dice que tengo que orar por todos los hombres incluye no solo a los míos, todos los hombres incluye las personas que yo encuentro difíciles de amar. Todos los hombres incluye a las personas que han pecado en contra mía y no se han arrepentido. Y no piensan arrepentirse. Personas por quienes a mí no me interesa orar. Contra esas personas que le desprecian a usted, a favor de esas personas que le desprecian a usted, a favor de esas personas, Dios nos pide que tomemos el paso de amor más poderoso que está a nuestra disposición. La oración. A favor de las personas que nosotros menos queremos favorecer, si usted admite la verdad. Permítame una pregunta. ¿Ora usted solamente por las personas que ama? Una de las razones por la cual predicar es tan extenuante es que para mí predicar es trabajo psicológico profundo todas las semanas. Me tengo que examinar y ver cómo me estoy quedando corto del estándar de Dios y tengo que empezar a aplicármelo a mí mismo. Y yo encontré personas por quienes yo no oro, porque de verdad no me interesa que prosperen. Personas que no han pecado a un nivel de necesitar disciplina y que yo los estoy tratando como gentiles y publicanos porque me ofendieron a mí. Eso cansa a uno. Pero yo creo que el Señor no tiene eso para mí nada más. Yo creo que el Señor tiene eso para ustedes, que usted se examine e identifique a esas personas que usted quiere que se mueran. ¿Usted solo ora por los que ama? Yo les pregunto porque esto no termina aquí. El verso 2, Dios desea que ampliemos el parámetro de nuestras plegarias por las personas. Ya se me acabaron las P. En poder. Wow, Carmen.
Dios desea que ampliemos el parámetro de las personas por quienes pedimos. Mire, a los reyes y todos los que están en autoridad. Los del partido por el cual voté y los del partido que yo quiero que se mueran. No, confronte lo que usted siente. Para ser sincero, algo más real. Esa noción de que tenemos que orar por los jefes de Estado, yo la encuentro bastante extraña. La noción de que tenemos que orar por los jefes de Estado. Porque si yo soy sincero, si estoy orando por una figura que cree en Dios y es seguidor de Jesús, pues yo pienso, pues esa persona ya, siento que mi oración es redundante. Ya esa persona está orando y esa persona tiene un equipo de oración. ¿Qué voy a contribuir yo? Ahora, si estoy orando por una persona que no es seguidor del Señor y cuya política va en contra de Dios, pues yo más bien me siento tentado a orar por ese líder de manera imprecatoria. Los salmos imprecatorios son los salmos de David para que Dios matara a sus enemigos y cosas así. Usted no es David, usted no está escribiendo la Biblia, a usted no le toca orar imprecatoriamente. ¿Tenemos eso claro? El Señor no me está usando a mí para escribir la Biblia, a mí no me toca orar imprecatoriamente que yo sepa. Pero la palabra de Dios nos manda a hacer plegarias, oraciones, peticiones, acciones de gracias, rogativas por todos los que están en autoridad. Eso quería decir que Pablo tenía en oración al mismo Nerón. Pablo estaba orando por Nerón, un emperador malvado, corrupto y bajo el cual Pablo fue ejecutado. Nosotros siempre buscamos el final feliz. Puede que a usted no le toque. Y Dios sigue siendo real. Y Dios sigue siendo bueno. Ahora, es fácil para mí decir eso. Yo salí de Puerto Rico, territorio americano, libertad. Ese no es el caso con todos ustedes. Muchos de ustedes, yo sé que las vidas de algunos de ustedes verdaderamente han sido afectadas por jefes de Estado malvados y corruptos. Mire, yo no sé lo que es pasar lo que ustedes han pasado. Yo no sé lo que es pasar lo que ustedes han pasado. Sin embargo, con esa actitud de humildad, sigo creyendo que la palabra de Dios nos enseña a orar por nuestros jefes de Estado. Y eso pues incluye a Biden, incluye a Díaz-Canel, incluye a Pierluisi, incluye a Maduro, incluye a Bukele, los incluye a todos. Porque cuando nosotros los presentamos en oración pidiendo que Dios tenga misericordia de ellos, eso es un paso de fe. Eso es una afirmación de fe. Cuando hacemos eso, nosotros estamos afirmando, aún en medio de la impotencia que nosotros podamos sentir, aún en medio del sufrimiento que nos puedan haber causado, que hay alguien que es mayor que Biden, que hay alguien que es mayor que Díaz-Canel, que hay alguien que es mayor que Pierluisi, que hay alguien que es mayor que Maduro, que hay alguien que es mayor que Bukele, etcétera, etcétera, etcétera. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él han. Ustedes lo saben. Salmo 24:1, ¿verdad? Amada iglesia, oramos solo por los nuestros, o también oramos por la salvación de los líderes, solo los que representan nuestros puntos de vista. Yo sé que no da gusto. Como uno de los comentarios que estoy utilizando para esta serie, si solo estamos pidiendo por los que nos caen bien,
Entonces, tales simpatías restringidas nunca deben ser toleradas, ni corporativa ni privadamente. Nuestras oraciones deben abarcar tanto al mundo como a nuestros seres más cercanos y queridos. Pero pastor, ¿por qué yo tengo que pedir que Dios bendiga al que me ha hecho mal? Bueno, primero que nada es un mandamiento directo de Jesús. Mateo 5. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Me gusta cómo lo pone la nueva traducción viviente. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pues el pasaje de hoy también afirma con claridad que esto es un mandamiento directo de nuestro Señor. Si se van al verso 3, 1 Timoteo 2, verso 3 dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En adición, esto también es útil para nosotros porque dice que nos ayuda a que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Ojo, eso no significa que estemos orando por nuestro confort, por nuestra comodidad. Eso no significa que estemos orando para que nuestras vidas sean fáciles y prósperas. Esto significa que no importa qué emperador, no importa qué partido esté al mando, Dios es poderoso para usar nuestras oraciones para permitir que aún bajo el gobierno del peor líder que pueda existir, nosotros podamos mantener un enfoque evangelístico en todo momento. Amén. En el verso 4 vemos que el propósito de esa vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad, el propósito de esa vida es poder anunciar a las personas que nos rodean que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. A mí me encanta destacar las tensiones y las paradojas en la Biblia. El mismo Dios que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, también quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es fascinante. Ahora, amada iglesia, si tenemos la bendición de vivir en un país con libertad, gracias Señor. Si tenemos esa bendición, eso no es para que la búsqueda de la prosperidad nos aleje de la iglesia. Nosotros debemos aprovechar esa libertad para hacer conocer nuestro Dios a todos los que nos rodean. ¿Tú crees que lo debo repetir? Si tenemos la bendición de vivir en un país con libertad, eso no es para que la búsqueda de la prosperidad nos aleje de la iglesia. Estamos aquí para aprovechar esa libertad para hacer conocer a nuestro Dios a todas las personas que nos rodean. Amén. Una vez más, no va a estar en pantalla, pero John Piper dice, Dios aprueba nuestras oraciones por paz y tranquilidad, porque aprueba el avance del Evangelio. El propósito de esa paz y tranquilidad y vidas sosegadas es avanzar el Evangelio. La paz no es lo principal, la salvación es lo principal. La tranquilidad no es la meta. El conocimiento de la verdad de Dios, esa es la meta. Amén. Amada iglesia, vamos a aprovechar nuestra libertad para proclamar el renombre de nuestro Dios, porque Él es poderoso para salvar a la persona más endurecida. Gracias. Él lo puede hacer. Sí, Señor. Pero fíjese, quizás esa es la razón por la cual no oramos por la gente que nos cae bien. Quizá a Dios se le va a ocurrir salvarlo. Y Dios como que está un poquito fuera de control.
Él tiene que hacerme caso a mí y hacer las cosas como yo le digo. Y hay ciertas personas que pues como que no pertenecen dentro dentro de los salvos. Ese fue el caso con Jonás. ¿Usted sabía eso? Usted conoce a Jonás, el pez gigante y todo eso. Bueno, la ballena, el pez gigante, papá. La Biblia no dice ballena. Es que tú no estabas aquí todavía cuando hicimos esa serie el año pasado. No. El Señor envió a Jonás, un profeta, se me olvida si era del norte o del sur, de qué reino era. Un profeta de Israel, un profeta que sucedía que era ultranacionalista, aparentemente por lo que podemos ver en otras partes de la Biblia. El Señor envía a este profeta a predicarle a los enemigos de Israel. A los enemigos a un pueblo que era parte de un imperio que estaba amenazando a Israel para entonces. El Señor los envía a predicarle a ellos. Y Él no quiso predicarle a los ninivitas, Nínive, la capital de Asiria, porque Él sabía que Dios era capaz de salvarlos. Pues si usted lee el libro de Jonás, después que él renuentemente, a la mala, con peste a ballena, le predica a los ninivitas de la manera más minimalista y raspada. El sermón que más corto y más desde las muelas de atrás que ha existido. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, sin llamamiento ni nada por el estilo. Después que él les predica de esa manera, mira lo que pasó en Jonás 3:10, para que vea que la salvación es del Señor. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El Señor los perdonó el Señor perdonó al pueblo. Una ciudad entera se arrepintió del mal. Cualquier evangelista que le pasara eso, lo celebraría. Esa es la campaña más efectiva ni Billy Graham, ni G.J. Ávila, ni Luis Palau, nadie se le acerca. Ahora, vean cómo el profeta Jonás celebra el éxito masivo de su campaña evangelística. Jonás 4, comenzando en el verso 1. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: ay, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás, el profeta escogido por Dios, tenía dentro de su corazón tanto resentimiento en contra de los ciudadanos de Nínive que antes de que Dios los perdonara y los salvara, él prefería morir. ¿Quiénes son los ninivitas de tu corazón? Los encontraste a todos, ¿verdad? Yo quiero que usted haga ese trabajo ahora mismo. Encuentra a los ninivitas de tu corazón. Yo tengo 2 o 3 con nombre y apellido. Personas que yo me siento tentado a pensar, Señor. ¿Hay alguien por quien estés pidiendo condenación? Que le baje fuego del cielo. ¿Hay alguien por quien estés pidiendo eso? Mire, eso entonces significa que como Jonás, nuestra compasión tiene un alcance limitado y provincial. Pero el mismo Jesús, cuyo sacrificio pagó por mi culpa, por tu culpa, también puede cubrir la culpa de los ninivitas de tu corazón. Gracias, Señor. Él lo puede hacer. Porque para todo el planeta Tierra y para todo tipo de pecador, como dice el verso 5, hay un solo Dios
y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. A la iglesia en Éfeso, porque vamos a volver aquí a Éfeso, ellos necesitaban recordar eso. Que había un solo mediador para todos los hombres, porque dentro de ellos estaban surgiendo maestros falsos que estaban enseñando un gnosticismo pseudo judío. Y siempre el orgullo nacionalista se envuelve en todas las cosas. Pero de igual manera, todos nosotros tenemos la habilidad de espiritualizar nuestra cultura y mantener a los demás de lejitos. Todos tenemos esa misma habilidad. Pero Jesús, el mediador, no es mediador solamente entre Dios y los puertorriqueños. No es mediador solamente entre Dios y los latinos. No es mediador solamente entre Dios y los reformados. Jesús es mediador entre Dios y toda la humanidad. Amén. Gracias, Señor. El Dios creador de todo. Él no es una deidad regional. Él no es una deidad nacional. Él no es una deidad terrestre. Como dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Amén. Él es soberano sobre todo el universo que creó. Amén. Todo el universo. Y cuando Jesús aceptó de parte de Dios Padre la misión de rescate por los pecadores y la aceptó en la eternidad pasada, Él no tenía en mente un grupo étnico, Él no tenía en mente una raza, Él no tenía en mente una tribu doctrinal, Él no tenía en mente ni siquiera un partido político. El verso 6 nos dice que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Así que, amada iglesia, no importa cuán seria sea la ofensa que fue cometida en contra tuya. No importa tampoco cuán grave sea el pecado que tú hayas cometido. Jesús se dio a sí mismo. Y su vida y su sacrificio es suficiente para cubrir todos los pecados pasados, presentes y futuros, y para también cubrir todos los pecados que han sido cometidos en contra tuya y en contra mía. Amén. Gracias, Señor. Así que, amada iglesia, mi oración es que, comenzando por mí, nosotros no le exijamos a Dios, que nosotros no le exijamos a la gente un pago mayor que el que Dios mismo exige. ¿Quiénes nos creemos que somos? Si nos permitimos a nosotros mismos vivir como rehenes del resentimiento y la amargura, va a ser imposible que logremos ser un pueblo unido. Mientras más resentimiento usted esté amparando, más división va a haber entre nosotros. Y lo digo regocijándome en que eso es perfectamente opuesto a lo que veo entre nosotros. Gracias, Señor. En todo este tiempo que se está hablando de avivamiento, yo hace tiempo observo un nivel de amor inusual entre nosotros. Gracias, Señor. Y si hay algo que distingue al pueblo de Dios es eso. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y eso es una apologética irresistible ante el mundo. Ajá. Que ellos lleguen aquí y veamos que nos amamos a pesar de nuestras diferencias. Amén. Amén. Así que me doy cuenta de que Dios se está moviendo en medio de nosotros a través del amor que tenemos los unos por los otros. Ahora, si usted decide personalmente no perdonar, eso nos va a afectar a todos nosotros. Eso se va a regar. Eso se va a regar entre nosotros. Por esa razón Pablo sentía que la unidad del pueblo de Dios era el llamado que él había recibido. Pablo sentía que la unidad del pueblo de Dios, a pesar de sus diferencias nacionales y culturales, que esa era su verdadera vocación, que ese era el encargo efectivo que él había recibido de parte de Dios. La proclamación de un mensaje de perdón y unidad dentro de la iglesia.
En verdad eso es un mensaje de Dios, esto no es liberalismo. La unidad de la iglesia sí se puede encontrar en la Biblia. Verso 7, Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Como maestro de los gentiles en fe. Y usted se ha puesto a pensar quién Dios escogió como mensajero para los gentiles. Peorcito. Ajá. Aquí los quería matar. Y alguien que étnicamente no era gentil. Si usted busca la definición de judío, va a encontrar la foto de Pablo. Fariseo de fariseos. Dios escogió a alguien que era una autoridad religiosa dentro del judaísmo, como la persona que proclamaría el mensaje de salvación al resto del mundo que le rodeaba. Quizás el Señor también te quiere enviar a ti a compartir el evangelio con las personas que tú menos esperas. Considera eso. Ese tipo de ministerio tiene un costo bien alto. Nosotros tenemos que morir a nuestros prejuicios que traemos de fábrica, los que aprendemos en nuestra crianza. Tenemos que morir a nuestros prejuicios o si han hecho algo en contra tuya, tenemos que poner la justicia en manos de Dios. Pero ese ministerio que es costoso también tiene el fruto de la unidad del cuerpo de Dios, que es obediencia a Dios. Por eso Pablo expresa ese deseo en el verso 8 cuando dice, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Parece que ese sin ira ni discusiones lo borraron de la nueva versión reformada. Perdón, es que yo siempre tengo que... Bueno. Oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Hombres de Gospel en español, porque yo creo que aquí se está refiriendo a los hombres, a los caballeros. No, yo creo que hombres no es el sentido colectivo. Yo creo que eso es a nosotros los caballeros aquí. Dios en verdad desea que no estemos sembrando divisiones necesarias entre nosotros. Cuando Dios dice eso, lo está diciendo en serio. Cuando nosotros llamamos a nuestros hermanos herejes o hijos del diablo por asuntos superficiales, no por verdaderas herejías, pero por asuntos superficiales, y cuando nosotros amamantamos los resentimientos en nuestros corazones, estamos promoviendo iras y discusiones. Y en nuestras oraciones no estamos levantando manos santas al Señor, si nos gusta fomentar la disensión y la división. ¿Qué cosa? Porque hay tanto predicador popular que ese es el gimmick de ellos. Ser controversiales y sembrar división. Pero, no sé, como que la palabra de Dios me da la impresión de que eso no es lo que Él quiere. Estoy loco quizás. Bueno. Cuando nosotros perdonamos, los dominos empiezan a caer, uno por uno. Cuando nosotros perdonamos a los que han pecado en contra nuestra, muchas veces eso trae reconciliación. Perdón y reconciliación no es lo mismo. Uno puede perdonar y la persona a quien uno ha perdonado puede que no le interese buscar la reconciliación con usted. Pero el mismo Señor que puede traer perdón, también puede traer reconciliación. Y cuando hay reconciliación, lo cual nosotros debemos tratar lo cual nosotros debemos tratar de buscar con todas nuestras fuerzas, cuando hay reconciliación, entonces entramos en una vida en la cual intercedemos los unos por los otros. Y cuando intercedemos por nuestros enemigos, Dios trae salvación. Dios trae salvación. Amada iglesia, nosotros sí podemos perdonar a otros. Sí podemos perdonar a otros. Sí puedo perdonar a esas personas. Sí puedo perdonar a mis ninivitas personales.
Porque en la cruz Jesús estaba siendo crucificado por lo que hicimos en contra de Él. Y aún allí exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos perdonar porque hemos sido perdonados. Así que, Crosspoint Español, si tú has sido perdonado, si has sido perdonada por tus pecados, ¿quiénes caen bajo esa categoría? Si tú has sido perdonado o perdonada, si a pesar de tu rebeldía en contra de Dios, Dios te ha recibido en sus brazos y te ha dado una vida nueva, ese Dios también te ofrece el poder para que mates, para que mortifiques la amargura que hay en tu corazón en contra de los que te han fallado. Yo lo llamo por nombre, como dice el puertorriqueño, sin pelos en la lengua, porque eso es exactamente lo que yo siento. Esa es exactamente mi tentación. Digo amargura y siento la acidez subiéndome aquí. Pero Dios te ofrece el poder para que mortifiques la amargura que hay en tu corazón en contra de los que te han fallado. Y para que tu vida de oración pueda reflejar el mismo perdón que has recibido. Amén. El equipo de adoración puede pasar al frente. Y mientras ellos toman sus lugares, vamos a preparar nuestros corazones para responder participando en la cena del Señor.